caballos. Y entonces, en la medida que se iba llenando el teatro, empezaba cada vez más a oler a miel. O sea, Luis XIV hizo Versalles porque no aguantaba el olor de París. Por eso hizo Versalles, porque no aguantaba el olor a miel. Entonces, cuando se llenaba un teatro, beaucoup de merde, fue un triunfo, olía mierda todo el teatro. ¿Por qué? Porque llegaba el hombre arrastrado por caballos, llegaban los caballos, se paraban, lo que se bajaban, y pues echaban una tremebunda, y una y otra, y todo ese arrastrar de los carruajes traía por consecuencia un éxito. Se llenó el teatro, olía a pura mierda. Es muy triste, pero pues al mismo tiempo es muy explicativo de lo que eran las sociedades en el pasado. Hoy, si decimos mucha mierda, pues a lo mejor es que estamos en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque a eso huele. Pero eso será por otra razón. En el fondo, el hombre tiene una transformación brutal a finales del siglo XIX. Cambia su vida. Se inventa el motor de combustión interna, los pistones. La combustión de un desecho pétreo que es refinado y que empezó a manejar a través primero de carbón. El carbón elaborado se calentaba, generaba vapor y ese vapor hizo la máquina de vapor. Después la combustión se hizo más sofisticada y de la máquina de vapor se pasó del carbón, se pasó a productos refinados. Y de los productos refinados se empezó a hacer una industria que cambió el paso del siglo XX. Y el siglo XX llegó, fíjense lo que transformó. Transformó no solamente a la manera de vivir del hombre. Cuando nació mi abuelito, no había calles pavimentadas, todas las calles eran, pero en el mundo, no había pavimento. Las calles en el mundo eran de tierra, era tierra, y los seres humanos se movían a caballo por esas calles. Después esas vías empezaron paulatinamente a pavimentarse para darle un piso más parejo a los vehículos que se movían. Eran vehículos que se movían con rines de madera y las llantas no aguantaban. Y entonces cada vez empezó el ser humano a mover a los seres humanos a través de estas vías nuevas que se empezaron a construir en todo el planeta Tierra para comunicar al hombre a través de máquinas de combustión interna. Pero no solamente cambió eso, el hombre empezó a ver otros horizontes, y de aquellos 5 kilómetros de radio que era su mundo, de repente esos 5 kilómetros se convirtieron en 20, y esos 20 se convirtieron en 100, y esos 100 se convirtieron en 1000, y después el hombre empezó a modificar todo su entorno. ¿Y saben ustedes qué pasó? Que vino la producción industrial. Y la producción industrial empezó a hacer productos en línea, y se empezaron a hacer ese concepto que no había en el pasado. En el pasado había el atelier, o sea, había el taller. En el futuro, en el hombre del futuro del siglo XX, había la fábrica, y la fábrica producía en línea, y en línea necesitaba algo que no tenía el hombre como oficio, los obreros, y empezó a cambiar el ritmo del mundo. Y fíjense, lo que antes era una población que vivía en el planeta Tierra, distribuida en el campo, esas familias, esas personas que vivían en el campo, se empezaron a concentrar en las ciudades. Y empezó a nacer el concepto urbano. Y entonces de ahí se empezaron a hacer, como eran urbes, se empezaron a hacer ya no edificaciones horizontales, sino que empezó la necesidad de hacer edificaciones verticales. Y de ahí todo cambió, el hombre como tal cambió su estructura, su pensamiento. Surge la luz.
Ustedes no sé, yo luego a veces me pongo a imaginar cuando veo en un avión, que vengo de Europa, por ejemplo, le pido a Cristóbal Colón que se acerque conmigo a la ventana. Le digo, ¿qué te parece, Cristóbal? Tú que te echaste meses enfrentando con una bola de presos, que te jalaste del puerto de Palos y que les invitaste a una aventura, y mira, aquí venimos oyendo a Mozart, y fíjate, vengo viendo aquí la Tierra a 33,000 pies de altura, vengo volando a 1000 kilómetros por hora, y tú venías fregado en una carabela, con escorbuto. ¿Qué te parece? Y entonces Cristóbal me contesta, ¿y eso que no has visto lo que va a pasar en 100 años? Yo ya lo vi. Entonces me quedo callado, ya no le digo nada. Ya no le presumo. Pero el hombre cambió y el ser humano poco a poco empezó a cambiar su concepto de vivir. Su concepto, fíjense, de convivir. Su concepto de entenderse en un esquema en el que la revolución industrial trajo enormes cambios a la mentalidad. ¿Qué vino como consecuencia? La consecuencia más grave que vino en el siglo XX con respecto de lo que prevalecía en el siglo XIX es algo que ustedes van a vivir, pero de manera exponencial. ¿Qué desapareció en el siglo XX, a principios del XX? Desaparecieron millones de empleos que había en el campo. El campo se empezó a tecnificar. Y entonces los nuevos hombres del siglo XX, del principio, de ser hijos de campesinos, se volvieron obreros. Y volteaban a ver a sus padres y decían, tú que viviste de la agricultura, hoy yo vivo de la cultura de un hombre moderno. Vivo en una fábrica. Vivo en una oficina. ¿Y qué trajo como consecuencia esta problemática? Que vino un trauma social de grandes proporciones que produjo, entre otras cosas, revoluciones sociales. A principios del siglo XX hubo muchas revoluciones. En América Latina, no solamente la nuestra fue una revolución, vino una revolución social en toda América Latina. Hubo revoluciones sociales en África, hubo revoluciones sociales que trajeron por consecuencia la Primera Guerra Mundial. 1914. Un trauma de la sociedad que con su proporción guardada de lo que eran las economías de antes, en lugar de bancos, como en la crisis del 2008, lo que hubo fue una crisis entre familias que en Europa empezaron unas a deberse a otras y no pagaban. Y como no pagaban, empezaron a tener una problemática de carácter financiero que acabó en un enfrentamiento. Y ¿ustedes creen que la Primera Guerra Mundial solamente estalló porque mataron al príncipe de Sarajevo? Pues no. Evidentemente que era un problema, era un sustrato que venía de abajo y que era mucho más pesado que la propia estructura de un mundo moderno que tenía otro ritmo. Y de ahí viene la primera, le llamaron la Gran Guerra, la guerra de las trincheras, la Primera Guerra Mundial. Y con ello hubo, fíjense, en la Primera Guerra Mundial hubo ya el vuelo del hombre, el hombre empezó a volar y soltaban bombas, fíjense, porque el hombre todo lo emplea para darle la torre, ¿no? Soltaban bombas a mano, así, pasaban y soltaban bombas. Y esas fueron las primeras fuerzas aéreas de los alemanes y de los ingleses y de los norteamericanos que empezaron con avioncitos de tela o de madera a sobrevolar ciudades y aventarles sus bombitas. Y luego viene un estertor brutal, suma de la problemática de las sociedades, la revolución bolchevique, 1917. Y se generan dos mundos.
realiza, se pasan de locos a genios. Es un genio, nadie creía en él. Y hoy, véanlo, llegó hasta donde aquello que soñaba. Que nadie les corte sus sueños, porque eso es el principio, la argamasa de la materia prima con la que se hace la vida. La vida primero se tiene que soñar y después se realiza. El hombre a lo largo de los años ha venido evolucionando y ha venido siendo cada vez un hombre más acostumbrado a vivir en un entorno que cada vez más por la creatividad humana se le facilite. El hombre en la edad de las cavernas tenía todo en contra. Fíjense, los seres humanos con respecto a los animales, o sea, hablo de un Homo sapiens spiritualis, o sea, porque la caracterización de los antropólogos es sapiens, pero no habla del espíritu. Y una de las cosas fundamentales que la antropología no toma en cuenta es que el hombre es espíritu. El hombre es espíritu que viene de dentro. Y esa espiritualidad le dio al hombre la capacidad de empezar a entender a lo largo de su evolución el entorno que le rodeaba. Imagínense ustedes, el hombre hace 100.000 años. El hombre hace 100.000 años andaba dando con otras especies de antropoides, como los cromañones, los pitecantropos erectos, toda una serie de diferentes subrazas dentro de los antropoides que estaban tratando de llegar a una forma evolutiva que les permitiera esto, ser la hegemonía del planeta. Somos, comparados con los animales, los seres más inadaptados del planeta. Cuando nace una mantarraya, el momento en que nace, en ese momento empieza a nadar y empieza a entender su entorno. Cuando nace un venado, el momento en que nace el venado cae de la mamá, cae del vientre materno y como pueden, ya lo vieron con Bambi, empieza a erráticamente moverse y a los 2-3 días está caminando. Cuando nace un elefante, lo mismo. En ese momento se empieza a adaptar y se da cuenta de que tiene que seguir a la manada y tiene que estar bien en su entorno y sabe quién lo protege y cómo. Cuando nace cualquier animal, inmediatamente se adapta. Y el hombre le tenemos que sonar la sonajita y le tenemos que y entonces ahí se da cuenta de que hay cariño, ¿no? Y pasan meses y el güey no camina. O sea, el ser humano es un ser inadaptado. Tiene que tener, o sea, lo que quiero decir con esto es que cuando un bebé de cualquier raza nace, de cualquier forma animal nace, en ese momento ya es suficiente, ya es autosuficiente. O sea, un tiburoncito ya nada. Pero el hombre no. El hombre tiene que ser protegido por años y cuidarle su psicología y no se vaya a traumar. No le hables feo porque se trauma y tienes que cuidarle mucho su autoestima. Cuando que a un burro, fíjense cómo se llama, burro, y tiene autoestima y hasta lo comparan con otros burros, ¿no? Y no se acompleja. No, el hombre es un ser especial. Es un ser especial porque tenemos esa capacidad creadora que constantemente está proponiendo formas diferentes. Y cuando el hombre primitivo fue parte de la creación, se dio cuenta de que había un ad cautelam que tenía siempre que echar a volar para sobrevivir. El principio que ha hecho que el hombre sobreviva es el principio de la sobrevivencia, es el miedo. El hombre tiene la capacidad de tener miedo. Y el miedo es lo que hizo que el hombre sobreviviera. El hombre era víctima de los depredadores. Y por eso se trepaba a los árboles y decía, bueno, por lo menos aquí no me alcanzan los leones. O las leonas.
¿Saben que las guerras son las que mandan? Hay más pecado. El hombre también. Pero no le digan a los hombres, eso estamos aquí entre ustedes. El hombre se empezó a adaptar a formas en donde cuando sonaba un trueno, no podía entender que era un trueno. Entonces lo deidificó. Hizo que los truenos fueran Dios. Hizo que la lluvia fuera Dios. Hizo que algo que no podía entender cómo germinaban las plantas, y decía, no, viene algo de vida desde adentro de la tierra, y eso también es Dios. Y llegó un momento en donde todo lo que lo rodeaba, el frío, el calor, el trueno, la lluvia, el sol, era Dios, todo era deidificable, porque todo, como no tenía una explicación, la única explicación que tenía el hombre era el ser divino, esa esencia, esa naturaleza inexplicable, ineludible al mismo tiempo, pero inexplicable, que le daba la oportunidad de estar en un entorno. El viento era Dios, el agua era Dios, la comida era Dios, algunos animales eran Dios, y todo era deidificable. Incluso hubo, ya en el hombre consolidado en el Imperio Romano, hasta el rechinar de una puerta era Dios, así. ¿Quién sabe por qué rechina? No saben por qué, no saben lo que era la función de la fricción, había que echarle aceite. Bueno, eso era Dios. Y hubo un momento en donde, para donde volteaba el hombre, decía, aquí está Dios presente. Y ese Dios, el hombre, desde que es hombre, ha tratado de entender su entorno, de explicar su entorno. Y entonces surge para el ser humano un camino enorme, larguísimo, insondable, que es el camino de la ciencia. Todo aquello que el hombre no entiende, a través de la ciencia encuentra una explicación. Y entonces los hombres, los seres humanos, dijimos, pues el trueno es producto de la fricción de iones en las nubes, y a través de esa carga negativa se acumula energía y ¡pum!, truena. Y entonces ya no fue Dios. El trueno tenía una explicación y una razón de ser. Y también se explicó lo que era el ciclo hidrológico. Y dijo, es que el agua de mar se evapora. Y se evapora, pero como hay sólidos en el agua de mar, porque hay sales y hay nitratos y cloruros, se evapora la pura agua. Y esa agua son las nubes que se precipitan con un cambio de temperatura y por eso llueve. Y entonces empezó a explicar el ser humano de cosas que en otro tiempo eran inexplicables. Pero poco a poco los seres humanos empezamos a entender más nuestro entorno, porque hacía erupción un volcán, por el magma interno que hay en la Tierra, que a través de grietas expresaba su juventud, así como por ahí algunos de ustedes tendrán barritos. Esos barritos no les tienen tan mala onda, lo que están mostrando es que son jóvenes. Yo, cuando era joven, me salía un barro y me quejaba. Hoy me sale un barro y le hago una fiesta. Es producto de mi juventud. Y así todo tiene una explicación. Para no irnos más, pues ya me estaba yo yendo al Pleistoceno, ¿no? Para no irnos más atrás en el tiempo, el hombre del siglo XIX. El hombre del siglo XIX tenía la misma expectativa de vida de un hombre del siglo XV. ¿Qué lo movía al hombre del siglo XIX? Lo mismo que movió al ser humano en el año 1 en el Imperio Romano, el caballo. Incluso en el mundo de América, antes de ser descubierta o conquistada, como ustedes quieran, por el mundo occidental, por los españoles, no tenían, en nuestras culturas precolombinas no había bestias de carga, ni de tiro, ni de transporte. Y eso marcó la gran diferencia entre la cultura occidental venida de Europa y la cultura que nosotros aquí teníamos, una cultura muy desarrollada. Fíjense,
en el imperio, en la época del Imperio Romano, la numerología del Imperio Romano empieza con el 1, un palito, 2 palitos, 3 palitos, un palito y una B, una B, una B y un palito, y así. Y el sistema de contabilidad romana, de contabilización romana, no tenía algo que ya tenían las culturas precolombinas: el cero. El cero es un concepto abstracto. ¿Qué es el cero? Uy, aquí nos podemos pasar toda la tarde tratando de explicar qué es el cero. ¿El cero es el principio o es el final? ¿El cero es el origen o es el destino? Y el cero ya lo manejaban los mayas, por ejemplo. Ya lo manejaban los olmecas y los otomíes y los totonacas. Y el cero como concepto aritmético, no lo manejaban en la cultura occidental. Incluso en la numerología arábiga, el cero se introdujo después. Y con todo ello, vino aquí un proceso de sincretismo que amplificó, a través de esa sinergia de culturas, a la hoy